Shabbat Kodesh, Perashat Vayera. Nos encontramos hoy una vez más para seguir avanzando con nuestro Aleshur, una invitación a tomar en cuenta los hechos de la vida y esos hechos que nacen a partir de la coyuntura del ser humano. Vamos a dedicar nuestro Sheur de Nishmat de mi querida amiga, casi hermana en el alma, Rivka Bat Mazal Tov, la psicóloga Becky Sabaj, Zichroná de Berajá, que ha pasado a vida eterna en el día de ayer y fue llevada a su descanso final junto con sus padres en el cementerio judío de La Paz en Montevideo. Precisamente el último viernes hablaba que habíamos llegado al Yesod Haesh, quiere decir, habíamos llegado al fundamento de los fundamentos que conforman, por cierto, al ser humano, tanto como el polvo de la tierra o el aire, también el fuego. Y ese fuego eventualmente representaba el movimiento hacia arriba. ¿Qué significaba? Ese movimiento en el ser humano, decía el Rab de Volve, es como una elevación espiritual o la otra cara de la realidad de esa elevación tenía que ver con la soberbia y con el ser orgulloso. Y entonces el Rab decía que quería profundizar un poco el tema de Gasut Arruach. Gasut Arruach, que significa esa sensación de altivez, esa sensación de soberbia, eventualmente que el ser humano obviamente asume en su vida. La Torah lo advertía, ¿no? Decía, Berram le babeja. La Torah dice, no sea que tu corazón se sienta altivo y soberbio. Hoy comenzamos a hablar precisamente de esa sugya. Rab Volve nos invita a pensar en esa dirección y dice que en el tema de Gasut Ruach en Sotá, que estudiamos la semana pasada en la Gemara de Sotá, dice, Azara le Gaser Ruach Minay, ¿dónde está la advertencia para los altivos o los soberbios? Rab Nachman bar Yitzhak Amar Me'aja, dice que Rab Nachman interpretaba entonces de dónde se origina la advertencia en la Torah para que no seamos, Dios nos permita, altivos o soberbios. Dice del Pasuk que dice, Bernam le babeja, peshachachta. Dice, no sea que tu corazón sea altivo y te olvidarse por supuesto de Hashem. Y Shamar leja, pentishkach et Hashem elokeja. Por lo tanto, cuídate mucho de no olvidar a Hashem tu Dios. Así, en su explicación a la Torah, en ese pasuk de Barim, dice, Azhara, shelo yegas ruach. Esa advertencia es una advertencia para que la persona no sea altivo. Berram le babeja, dice, y se elevará tu corazón al ama, por lo tanto, del Gobalev Bali Edeshijeja, a través de ese corazón altivo que la persona suele eventualmente criar dentro de sí, entonces alcanza el olvido, porque finalmente termina olvidando a su creador, y por eso también la Torah dice, cuídate mucho para ti, no sea que te olvides. Esta sugya de Gasut Ruach, dice el Rab Shlomo Volve, de Hetzadik Libraja, es una sugya muy particular. Dice, y nosotros aprendemos el fundamento del fuego, ese fundamento que conforma la naturaleza humana, obviamente, desde distintos lugares, desde distintas lecturas, aspectos, y en principio, de una regla negativa, dice el Rab,
aprendemos algo positivo. ¿Cómo se puede llegar a ver un ser humano? ¿Cómo nos podríamos ver nosotros, las personas, sin Gasut Arruach? Sin precisamente esa condición que acompaña la condición humana, creo, desde siempre y que difícilmente la podemos erradicar definitivamente, y que se llama Gasut Arruach, la soberbia. Dice el Rab, pero el punto principal que se ha de agregar a todo esto es que vamos a ver cómo la relación con el Creador complementa estos 4 fundamentos del alma: el polvo, el aire, el fuego, el agua, y cómo realmente establece, fija cada fundamento en su lugar y lo completa de contenidos. Y ahora va a explicar el Rab ese camino. En esta Adrahama así, porque la verdad es como yo le explicaba a las señoras cuando estudiábamos al Rab Wolbe en Shabbat, todo el tema del coaching, eventualmente, que hoy por hoy se ha transformado en materia del mundo, el Rab Wolbe es un coach, mamás, si me permiten la comparación, ¿no? No para disminuirlo, al contrario, porque él, a partir de lo que escribe, de lo que piensa, de lo que sostiene, de lo que educa, también crea los espacios para poder realmente interactuar con esas dimensiones, y por lo tanto él habla de lo que es Adrahá Ma'asit. Adrahá Ma'asit es una guía activa, y la guía activa es lo que cualquier persona con la cual uno se asesora hoy en día. Antes era el asesor, antes era el mentor, ahora es el coach. Bueno, son los nombres los que van cambiando. Bueno, el Rab Wolbe le llama Adrahá Ma'asit. En la Adrahá Ma'asit quiere decir en la guía práctica, nosotros estamos obligados a abandonar, ante todo, el camino realizado hasta ahora. En la tarea que se nos impone a los 3 fundamentos anteriores, agua, polvo de la tierra y aire, tratamos de encontrar un camino. ¿Cómo podríamos letaken, corregir? O tratamos de hallar una base espiritual que sin ella sería imposible alcanzar siquiera la posibilidad de corrección. Pero todo esto está bien para con todos los principios anteriores, pero muy diferente con respecto a la soberbia, el Gasut Arruach. Es muy interesante que el hebreo utilice para la soberbia 2 palabras. Gas, en hebreo, Gimel Samach, es ordinario. Ruach es lo espiritual. Un espíritu ordinario no está hablando de lo que eventualmente el soberbio piensa de sí mismo, ¿no? Porque el soberbio piensa de sí mismo que él es lo mejor y que nadie puede alcanzar ni siquiera sus talones. Entonces es interesante porque esto del gas ruach se transforma en la definición del opuesto prácticamente, y de una u otra manera nos lleva a nosotros a entender o a sobreentender cómo deberíamos intentar por lo menos alejarnos lenta y paulatinamente de estas actitudes que nos acompañan en lo cotidiano. Por eso Rab dice, todos los demás parecería ser pasibles de corregir. Pero esta sensación que dejamos entrever a los demás, de soberbia, de altivez, de orgullo, en demasía potenciado, es algo que difícil de corregir, porque es una actitud que preservamos en cualquier circunstancia, más que nada en el encuentro de lo social. La cosa es diferente con respecto a esto, decía Rabat de Azutaruba. Dice, cada
cada ser humano, ya desde la perspectiva que es ser humano, como les decía yo, siente su potencial y, por cierto, siente su ser. Y cada persona, al expresar ese potencial y su ser, ya de por sí es Baal Gaba. Es una persona que desarrolla esa sensación de orgullo desmedido. Tal vez no en el sentido de lo más ordinario, gas, porque en su interior, esa persona, en su intimidad, tiene la tendencia a valorarse a sí mismo, o por lo menos, dice él, no tiende a anularse delante de alguna persona. Avodat Hashem, el servir al Todopoderoso, y fundamentalmente, dice el Rab, la abodá de la tefilá, quiere decir aquello que incursionamos a la mañana, a la tarde, a la noche, la plegaria, es la anulación permanente delante de Dios. Y la persona que puede entender sabe que también al cuidar y al observar las mitzvot y las alajot en su detalle y en forma meticulosa, existen también en ese lugar una anulación casi permanente delante de la voluntad de Dios. Hacer su voluntad. Como dice el Pirkei Avot que estudiamos, Dios le habla al hombre en diálogo hipotético entre él y nosotros cada mañana, cada tarde, cada noche. Él nos dice, hacer Retzoni Kirtzoncha. Por favor, haz mi voluntad como si fuera la tuya. Bani Eser Retzoncha Kirtzoni. Y yo voy a hacer tu voluntad como si fuera la mía. Y este diálogo, a veces imperceptible, mis queridos, es un diálogo que se reproduce constantemente, en cada punto y en cada paso que solemos dar a lo largo de la vida. Solamente que a veces casi que nos olvidamos de él, porque sentimos que el éxito nos acompaña, sentimos que nuestro progreso es fantástico, sentimos que todas las tareas que emprendemos tienen mucho éxito. Y la persona en algún momento se siente como que está superada, pero de la palabra super, no más, de estar permanentemente en la concepción del saber hacer todo y del poder hacer todo. En ese momento es cuando su corazón se siente altivo y cuando se olvida de Dios. Entonces dice, sepamos que el estar frente a Dios es itzbatlut. El itzbatel significa lograr que la persona sea como Abraham vino. Abraham vino, explicábamos ayer para 5 minutos de Torah. Dice, por un lado es el Avram, el padre de Aram. Por el otro lado es Abraham. Explicaba el que día acá, ayer a la noche. Justamente, una genialidad. Abraham, Abamon Goim, padre de multitud de naciones. Y sin embargo, Kadosh enojó cuando se dirige a él. Le dice en la perashá de hoy, de este Shabbat, Vayera Elav Hashem. No dice el Abraham. No habla del nombre de Abraham, habla Vayera Elav, se le apareció a él. Y el que leía acá en una genialidad dice, Dios le habla a la esencia que habita en ese hombre. Y la esencia que hay en ese hombre es Elav. Elav es su humildad, su recato, su modestia. A eso estaba hablando. Cuando entonces queremos encontrar esa comunicación con Dios a partir de lo que es la tefilá, en la cual tanto a veces nos cuesta lograr concentrarnos, es porque lamentablemente el ser humano arrastra consigo los problemas de ayer, los problemas del hoy y probablemente los problemas del mañana, porque es imposible desprendernos de realidades que nos acosan.
Pero si por un momento uno supiese o se daría cuenta que está Lifnei Melech Malchei Melachim, Akadosh Baruj Hu, que si uno está frente nada más y nada menos que al Rey de los Reyes, el Santo bendito Él, entonces se daría cuenta de que esto de ayer y esto de hoy y aquello de mañana van a ser aspectos que van a seguir conmigo, porque me van a acompañar en la preocupación, en la acción, en la propuesta, en el proyecto. Pero esto de que en un momento tengo ese contacto con Él, ese vínculo con Él, eso es único. Y tenemos la dicha nosotros los seres humanos, por nuestras condiciones humanas, de ser un Moshe Rabbeinu, que a cada instante que quería, Hashem estaba con Él. Fantástico, fue el único. No es que hubo tantos Moshe Rabbeinu, uno solo. Y no se levantó otro como Moshe. Aún el mayor de los profetas, como Yeshayahu y Irmiyahu, no tuvieron una especulación. El espéculo es la capacidad de poder ver, comillas, a Dios cuando querían. No. Y a nosotros se nos da la posibilidad, Shalosh Peamim, Aedet Baboker Batzorai, al anochecer, en la mañana, en la tarde, de tener ese encuentro maravilloso en el cual la tefilá, el que seamos estudiosos de la Torá, el hecho de que podamos cuidar Torá y mitzvot, todo eso demuestre eventualmente mi capacidad de poder vincularme con Él y escuchar su palabra. Por favor, haz mi voluntad como si fuera la tuya, para que yo haga tu voluntad como si fuera la mía. Porque todo este camino que nosotros trazamos, horizontal y vertical, con la presencia de Dios en cada uno de las personas que amamos o que están a nuestro lado, o de nuestros alumnos, o de nuestra comunidad, o de ustedes mismos, a este método indirecto del Zoom. Todo eso representa poder hacer la voluntad de Dios como si fuera la nuestra. Porque finalmente, en este intercambio, perdón por la palabra, Akadosh Baruj Hu hará mi voluntad como si fuera la de Él. Acá estamos usando la palabra razón. Y este Yehi razón mi lefaneja, que forma tanto de nuestra tefilá, que forma tanta parte de nuestra tefilá, nos hace ir hacia ese encuentro fundamental donde dice el Rab, más aún todavía, la persona que vive en la Torá, pero también en el Musar, quiere decir que también puede dar un paso más, porque hay que saber estudiar Musar, hay que deber estudiar Musar, cosa que no fue siempre tan absorbido como concepto, tan aceptado como concepto. Claro, ¿a quién le gusta que le hablen de uno mismo y no precisamente bien? ¿A quién le gusta que le digan que hay cosas que hay que cambiar y corregir? ¿A quién le gusta que permanentemente le estén marcando algún déficit en la vida? Hay personas que no les gustan, otros al menos nos encanta esa realidad. Nos encanta aprender del fracaso, de la crítica. Nos encanta aprender de lo que deberíamos mejorar, de lo que siempre tenemos que hacer un ticún. Y eso obviamente nos ayudaría a crecer como personas, a ser un poquito mejor, a encontrar la dimensión del Adán que quiso crear el Todopoderoso. La persona que vive en la Torá y en el Musar sabe, dice el Rab, y siente que cada logro, cada punto de elevación que haya de adquirir, cuanto más se eleve, más debe someterse. Leikaná, más y más. Es elevarse y como bajar la cabeza, si puedo hacerlo físicamente. Quiere decir, justo en la misma medida cuya
virtud, cuya atributo, cuya acción se eleva o lo eleva a la persona, el ser humano debe buscar el punto de anulación. El Rambam cita a Rab Wolbe, a Rabbi Moshe ben Maimón, en Hot Tefilá, en las leyes de Tefilá. Pregunta el Rambam, Keriá Keitzad, ¿cómo es la Keriá? ¿Cómo es esto que nosotros nos arrodillamos? A mi palel Corea Hamesh Keriot mejor Tefilá o Tefilá. En mi palel dice, tiene que hacer 5 reverencias, formas de doblar sus rodillas hacia adelante, en cada tefilá y tefilá. En la primera braja, al principio y al final, son 2. Behodayá, en el modim anasnulach, batjila o basof, al principio y al final, otras 2. Bamed banim omrim, ¿en qué estamos hablando? Dice Rambam, en el Hediot. Quiere decir, en las personas comunes como usted y yo. Pero Cohen Gadol, pero sumo sacerdote, cuando hacía tefilá, Corea vigilat kol berajá u besof kol berajá. El Cohen Gadol hacía la Keriá, el movimiento de sus piernas, en cada comienzo y final de cada brajá. Beamelech que van sheshachaba rishonam, y no nos vía royó, h comer por tefilato. Y el rey, de momento que ya hizo su primera istajabayá, puso su cabeza hacia abajo, no levanta su cabeza hasta que termina todo la tefilá. ¡Wow! Es increíble. La diferencia entre nosotros, 4 movimientos, el Cohen, todas las plegarias, y el rey, cuando empieza a rezar, baja su cabeza ya en señal de humildad y de itbatlut, como estamos diciendo, de anulación, y no lo levanta hasta el final de la tefilá. Rashi, en la Gemara de Berajot, dice que la fuente de la halajá explica Kol ma shehu gadol biyoter sarich leachnia u leashpil atzmo. Entonces Rashi explica el sentido. La fuente de esta halajá dice que cuanto más grande e importante sea la persona, debe someterse más. Someterse quiere decir ser más humilde, leashpil atzmo, rebajarse a sí mismo. Y en última instancia, siempre me pasa que estoy hablando por teléfono antes y me quedo con los parlantes del teléfono. Espero que me hayan escuchado. Dice Rashi, toda persona que sea de mayor trascendencia, de mayor rango, tiene obviamente que mostrar más sometimiento y mostrar una mayor capacidad de ashpalá, de reducirse a sí mismo. Bueno, y por eso está la persona común, el Cohen y el rey, en el ejemplo del Rambam. Y esto es una regla de las mayores reglas en Israel. La Gemara que citamos es la Gemara de Julín. Dios le dice al pueblo judío por qué lo eligió. Dice, Lo merubchem, Hashak Hashem bachem, ki atem ameat mikol ha'amim. La Sagrada Torah nos dice, ¿por qué Hashem eligió al pueblo de Israel? Dice, Lo merubchem. No porque ustedes son numerosos, muchos. No por vuestras cantidades Hashem os ha deseado. Kiatem, porque ustedes son ameat mikol ha'amim. Son los más pequeños, quiere decir el número cuantitativamente más pequeños entre todos los pueblos. Darash Rabbi Elazar, Beno Shel Rabbi, dice, enseñaba Rabbi Elazar, Mai dichtiv lo merubchem. ¿Qué quiere decir que la Sagrada Torah diga,
no me rujen, no porque ustedes son una gran cantidad. Amar a Kadosh Baruj Hu le Israel, le dijo el santo bendito él a Israel, José Kani Bajem, yo os deseo a vosotros, Shafilu Beshah Shani Mashpia Lahem Gedulá, dice, porque aún en el momento que yo doy de mi mayor influencia para que ustedes se sientan en un ámbito de Gedulá, de grandeza, atenme Mahatim Atzmechem Lefanei. Ustedes, por el contrario, al sentir ese aspecto de la grandeza, me Mahatim. Ustedes actúan en el sentido opuesto. No asuman la grandeza, sino la modestia. Natati Gedulá a Abraham, cuando le di la grandeza a Abraham, estudiamos la perashá de Lej Lejá. ¿Qué dijo Abraham? Abraham fue, de Abraham yo y él, Goy Gadol, ¿no es cierto? Entonces dice la Gemara, cuando le di la grandeza a Abraham, ¿qué dijo Abraham? Dijo delante de mí, Beanojía Farbaefer, yo soy solo polvo y cenizas. Le di la grandeza a Moshe y a Aarón, y dijeron, Benachnumá, ¿y nosotros qué somos? A David Amelech. ¿Y qué dijo David Amelech? Beanojito La'ad Beloish, yo soy solo un gusano, pequeño, que se transforma en mariposa después, y no una persona. Pero los idólatras no son así. Le di Gedulá a Nimrod, dice Dios, le di Gedulá, le di grandeza a este rey, descendiente de Cush, Kenan. Le di grandeza a Nimrod, y que dijo, vamos, construyamos una ciudad y una torre, la torre de Babel. Le di grandeza a Faraón, y dijo, mi Hashem, ¿quién es Hashem? Le di grandeza a Sanjerib, imperio asirio. Amar mi mejor Elohe Aratzot. ¿Quién es entre todos los dioses de la tierra más grande que yo? A Nebuchadnezzar, rey de Babilonia. Amar Ele Alba Moti Ab. Voy a subir sobre las Bamot, los escenarios de las nubes. A Hiram Melech Tzor. Hiram, el rey de Tzor, que fue uno de los mayores socios en la construcción del Bet HaMikdash en la época de Salomón. Amar Moshav Elohim Yashav. Estuve sentado en el lugar de Dios. Bueno, ahí tienen ustedes la equiparación tan patente que hace la Gemara de Julín 89a. Este es el secreto de los grandes de Israel, que saben, dice el Rab Volve, que por cada punto de elevación, ese punto obliga a una sensación de anulación, de humildad. Y de esta manera es como alcanzaremos ser personas. Y todo el clan Israel, todo el resto que conforma el pueblo judío, son un kelí, un recipiente de verajá y de elevación. Esto es lo que está diciéndonos la Sugiyá de Sotá, que hemos estudiado, cuando Rav Nachman dijo, ¿de dónde nace el Gasea Ruach? La Azará es cuando se eleve tu corazón y te olvides. Y está escrito, guárdate de olvidarte de Hashem, tu Dios. Ahí Rashi decían, esta es una advertencia para los soberbios y altivos, ¿no es cierto? Porque la altivez del corazón lleva al olvido, un olvido que olvida a su creador, y también eso estamos advertidos de no hacer. כל אדם שיש בו גסות הרוח, ראוי לגדעו כאשרה. Explican los Jajamim en la Gemara que toda persona que adolece de altivez, soberbia y un orgullo extremo, es una persona que convendría cortarla como una asherá. Asherá es el árbol, madera,
de la idolatría que estaba en el panteón kenaanita. La idolatría de Canaán eran dos, la roca y la piedra. La roca es el Baal, el hombre, el macho, la fuerza. La mujer, en este caso, se llama Asherah o Ashtoret, que es la madera, que es más frágil, donde la roca puede más que la piedra. Bueno, esas son las dos estructuras ideológicas de la idolatría canaánea. Entonces dice, toda persona que tiene esa sensación de altivez, de orgullo, de vacía, merece ser cortado como la Asherah. Rabbi Moshe ben Nachman, un gran judío español, escribe cuando se tiene que exiliar a causa de haber defendido los ideales del pueblo judío, sus confrontaciones casi permanentes con la iglesia en su Gerona natal. La última confrontación fue contra un judío apóstata, no hay nada peor, les digo, llamado Pablo Cristiani, y que el Rambán, por supuesto, Rambán lo logró dar vuelta. El premio al triunfo de la confrontación fue, por supuesto, un pogrom contra la judería de Gerona, pero aparte, la expulsión de Nachmanides de las tierras de España. A los 70 años, Rambán se tiene que ir de Israel. Bueno, él recala aquí, se tiene que ir de España, perdón. Y él recala aquí, en Israel, donde hacia el 1270, creo, hay una pobreza extrema. Imagínense la época post-cruzadas, mamelucos, bizantinos, ya no me acuerdo exactamente la historia, pero que en última instancia se puede repasar. Y el Rambán llega hasta Acu, un puerto que está desvencijado, logra llegar hasta Jerusalén. Y ahí es donde construye su lugar donde reza el Rambam. ¿Saben ustedes? Hoy en día, un Bet Knesset hermosísimo que está a la entrada del barrio judío. Y ese se llama la Jurba. La Jurba era porque estaba destruido. Jurba viene de Jurbán. Y hoy ya fue construido y reconstruido. Un Bet Knesset maravilloso. Ahí era donde rezaba el Rambam. Desde aquí le escribió una carta a su hijo, la famosa Igeret Rambam, la epístola a su hijo. En la epístola del Rambam a su hijo, le dice, toda aquella persona que es soberbia, en realidad se está rebelando con B larga contra el reinado de Kadosh Baruj Hu. Umitpaer bilbush hamelech, y se vanagloria de las ropajes del rey, como está dicho, Hashem Malach Geut Labesh. Vamos a decir hoy, ¿no? En el Shabbat, en los Mizmorim, Hashem Malach Geut Labesh. Hashem reina, Geut Labesh. Geut. Geut viene de Ge, se reviste del orgullo. Y por eso dice, perdón, que todo aquel que es soberbio está rebelándose contra el reinado de Dios y Mitpaer Belebush Hamelech. Se está vanagloriando de la ropa del rey. La ropa del rey, ¿cuál es? Geut Labesh. Akadosh Baruj Hu tiene motivos suficientes para sentirse orgulloso de la obra de su creación, no el hombre. Fantástico. Rak Labore Shayach Leit Gaot, dice el Ramban, solo a Dios corresponde la posibilidad del orgullo. Begeutá Dilehi, y eso es que el Geut, el orgullo le pertenece a él. Por lo tanto, el ser creado no puede, le dice Ramban a su hijo, de Itgaot, subirse
al trono de la soberbia. Porque todo lo que el ser humano tiene, el ser humano lo recibió, pero de él no posee nada. Ein lo me'atzmo klum. Y precisamente este es el pecado ha-yuli shel Adam, el pecado original, nuclear del ser humano. El concepto yuli es un concepto también ligado a la filosofía griega, donde se habla del Homer Yuli. Homer Yuli significa el material basal. Y así como dice, este es el pecado basal del ser humano, que ante todo quiere olvidar su ser creado. En el momento que nosotros los seres humanos olvidamos el hecho de que fuimos creados, ya sea porque venimos a ponderar y a manifestar nuestra existencia, o por medio de la sobrevaloración de nuestras acciones, cita el Ramban, mi fuerza, mi poder, es todo lo que me dio a mí este escenario de poder. En ese mismo instante, cuando viene a ponderar todo lo que él es y hace, en ese momento el ser humano se ha transformado en un ídolo. Vaya. Y por eso es apropiado que se lo corte como al árbol de la idolatría de la Asherah. Él plantó el árbol de su vida junto a un Mizbeach de Hashem, al altar de Hashem, y se hizo él mismo Avodat Zarah. Él mismo se rinde culto idolátrico a sí mismo. Es muy interesante esto porque la Torah dice que no se puede construir, no se puede poner árbol junto al Mizbeach de Hashem, ¿verdad? Entonces quiere decir que eventualmente el poner un árbol se refiere a un árbol de idolatría. Imagínense, el Mizbeach estaba hecho de piedras enteras, es cierto, por supuesto con un objetivo espiritual completamente, pero si se veía la piedra y la madera, era como que se asociase todo un concepto de idolatría. Y aquí obviamente el Ramban dice, Ushatal etz hayab, esa persona ha plantado su árbol vital junto al Mizbeach de Hashem, y entonces ha hecho de toda esa su vida un culto de idolatría, ¿no? Muy interesante lo que dice aquí, un llamado pequeño de Rav Wolbe, estaba leyéndolo. Dice con respecto a esto, nosotros solemos quejarnos que nuestras preocupaciones son las que impiden la kavaná, la verdadera intención en nuestras tefilot. Yo les ruego que prestemos más atención a los pensamientos que nos molestan en nuestra tefila. Ellos molestan. ¿Por qué los pensamientos esos molestan? Porque nosotros no estamos dispuestos a anularlos delante de Hashem. ¿Por qué? Porque esas cosas no son importantes ante nuestros ojos. Si verdaderamente nos someteríamos ante el Todopoderoso, entonces quitaríamos de nuestro espectro todos los pensamientos que bien puedan resultar molestos. Vaya, qué importante. Hayotzemise, la conclusión de todo esto, dice el Ramban, Rav Wolbe, con respecto al Ramban, la Suta Ruaji Shihechatan Ibraot. La soberbia, la altivez, es en definitiva lo que nos lleva a olvidar nuestro origen, nuestro escenario de creación. Solamente la persona de fe, la persona ma'amin, guarda en su nivel de potencia no ser un soberbio ni altivo. El kofer,
aquel que niega lo esencial y que niega a Dios, obligatoriamente será un altivo, un soberbio. ¿Por qué? Porque esa persona no reconoce el haber sido creado. Los idólatras tienen miedo cuando llegan ante un punto de elevación de Ruma Mala. Tienen miedo cuando llegan a ese punto más elevado. Y la emuná tefilá, y esa fe insulsa, sin sentido, en manos de un destino que es vengativo, Madrijá Menuhatam, nos obliga a tomar un reparo y un descanso. Porque dice lo siguiente: los Elim, los idólatras, tienen miedo cuando crecen en su función espiritual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos están creyendo en algo que saben definitivamente que es algo tafel, que es una emuná banal. ¿Por qué? Dice el Rab, porque el ser creado no está verdaderamente en quietud con su altivez, sino solamente el hombre de la fe verdadera puede salvarse de ella. Beyediat nibraut y amamida otanu al metziutenu amitit. El tomar conciencia, dice Rab, de nuestra condición de ser seres creados, es la que nos va a llevar a comprender nuestra verdadera realidad, quiénes somos. Kol Adam sheyesh bo gasut haruach, todo ser humano que es soberbio y altivo, ein afarón y nahar, el polvo de la tierra que cubre su humanidad cuando ya ha dejado este mundo físico, ese polvo de la tierra no se sacude, no se mueve. Dice el libro de Teirim, Hakitzu berranenu shochne afar. Hakitzu, despertad y cantad los que habitan en el polvo. Mishenasa shachen leafar bechayab. Quiere decir, mashpil atzmo leafar. ¿Quiénes van a ser los que se despierten y los que canten en el afar? ¿Quiénes su afar se va a mover? ¿No es cierto? Nosotros también decimos, Gomer Hasadim Tovim, en la tefilá, ¿no es cierto? Y hablamos así, Li Shene Afar, de los que habitan, de los que duermen en el polvo de la tierra. En algún momento, ese polvo se habrá de sacudir. ¿Para quién es? Mishenasa Shahen Le Afar Bechayam. Quiere decir que en su vida, cuando vivía, era una persona que se había trabado una amistad con el polvo de la tierra. Y quiere decir que era una persona humilde, que era una persona modesta, que era alguien, obviamente, que esa persona que fue a lo largo de toda la vida un ser humano de excepción, ahora, cuando llegue el momento que Kadosh Baruj Hu vaya a producir ese instante esencial de Pejiat Ametim, la resurrección, ellos están en el polvo, dice el libro de Teirim, Hakitzu Berranenu Shochne Afar. Son los que se van a levantar, Berranenu, con canciones, aquellos que habitan en el polvo. Pero aquella persona que tenía soberbia no lo va a hacer. Aprendemos aquí que ese fundamento que ya hemos estudiado y que representa el polvo de la tierra es el fundamento más material de todos los cuatro. Y a partir de allí, habíamos dicho, nace la pereza y la tristeza y la desesperación. Y precisamente allí es que hablamos y justamente presentamos la Shiflut Sheba'adam. Dice, y es allí cuando hablamos de que esa sensación de bajeza en el ser humano no le permite a ese hombre despegar y poder elevarse. Pero el final de la tarea, el final, Sofa Abodá,
el final de todo nuestro accionar depende también de su comienzo. Quiere decir, cuando yo puedo verdaderamente corregir ese fundamento superior, es cuando puedo corregir lo elevado, lo alto, es que puedo volver al principio más bajo. Lifnei abore itbaraj en la Adam era leashpid atzmo leafar. Delante del Kadosh Baruj Hu, la persona tiene que ser como Abraham. Quiere decir, debe rebajarse hasta el polvo de la tierra. Quiere decir que a veces, aun cuando el ser humano es la mayor de las criaturas y es la corona de la creación, como enseña el Midrash, eventualmente debemos entender algo fundamental. En este proceso de elevación, que por supuesto solamente nosotros los seres humanos logramos, entonces esta sensación de elevarse, Abraham vino, Moshe Rabbeinu, David, Amelech, ¿qué más? Todo esto es, mamash, Abraham, David y Moshe. Traje los 3 ejemplos, como dicen los sabios de la mística judía, Rashi Tevot Adam, Abraham, David, Moshe. El Adam, el ser humano, cuando se eleva a Dios, está siempre, por supuesto que con su intención en poder unirse a Él, pero con los pies sobre la tierra. Anojía Farba Efer. Yo soy solo polvo y cenizas. Benach Numa, ¿nosotros qué somos? Anitolad Beloish. Yo soy un gusano y no ser humano. Y a ese nivel, obviamente, aprendemos cómo los extremos se tocan. Si yo pretendo tocar lo alto, mi trampolín está aquí en lo más bajo. Cuando puedo, desde la far, sentir qué es lo que pertenece, a dónde pertenezco. Y entonces dice, aquella persona que lo logra hacer, su polvo habrá de sacudirse en la resurrección de los muertos. Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar min ha'adama. Vayitzer. Hashem formó a Adán del polvo de la tierra. El verbo formar, litzor, crear, formar, dice la Torah, vayitzer. Vav, yud, yud, sadi, reish. Vayitzer, con 2 yudim. Dice 2 yetzirot, 2 formaciones. Una formación, una creación para el mundo presente y otra creación para la Tejiyat Ametim. Explica para la resurrección de los muertos. En el afar, en el polvo, hay 2 tipos de creaciones o formaciones. Una es esa que pertenece a nuestro mundo en el cual estamos viviendo. Y es el mundo de lo material, de lo pesado, de lo bajo, inherentemente bajo. La segunda es la creación del mundo venidero, que es la fuerza de crecer, del árbol de la vida, todo lo que se genera y crece. Y desde la perspectiva de la creación, el afar es el recipiente para la bendición y la santidad. Es el afar akadosh, es el polvo sagrado del reconocimiento del ser creado. O sea que, más allá de que el afar sea afar, todo el principio de lo pesado, de lo que representa lo bajo, también es el kelikibul, es el recipiente para la santidad. Este es el secreto, dice el Rab, el punto que se oculta en lo que es cómo la persona se somete. El verbo someter es un verbo difícil para entender en español. En el hebreo, lehikana'a, ajna'a,
que habla de cómo la persona se somete a partir de un convencimiento interior, ¿no? Delante de Hashem. Y este sometimiento no es algo eh, que hace que el hombre se mashpiloto, que lo humilla y lo oprime al ser humano, ¿no? Porque esa humildad del polvo de la tierra, con esa humildad del polvo, es que el hombre habrá de sobreponerse en el principio de su servicio a Dios. Solamente que ella se revela en el polvo, en el afar de ese recipiente de la creación y el campo, el terreno del florecimiento para la santidad. Darash Rabba explica la Gemara de Sotá. Darash Rabba enseñaba Rabba. Bishar Shamar Abraham vino beanoji afar baefer zahu banav bishtei mitzvot. Dice la Gemara de Sotá, estudiando los caminos de Abraham, por el mérito de que Abraham vino, dijo ante Dios cuando pedía por Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? En nuestra perashá. Baanoji afar baefer, cuando le dijo a Dios, mira, voy a pedir, pero la verdad es que no sé, yo solamente soy polvo y ceniza. Entonces, por haber dicho eso, sus hijos tuvieron dos mitzvot. Efer pará, be'afar sotá. Las cenizas de la vaca, se refiere a las cenizas de la vaca roja, que vienen para purificar al Am Israel, y el afar de la sotá, el polvo con el cual se mezclaban las aguas del santuario y en donde se ponía la ketubá, eventualmente, de la mujer que se había desviado de la conducta familiar, eso se llamaba sotá. Entonces se tenía que beber ese líquido que se mezclaba con el afar, con el polvo. Entonces dice dos mitzvot, la ceniza de la vaca roja y el polvo que se le daba de beber en el agua, maima meharerim, las aguas amargas, a la sotá. Pehaí kanami, y también existe una posibilidad adicional, afar kisui adam, el afar, el polvo que se utiliza para cubrir la sangre. Entonces dice, hatam Isher mitzvah eikan aleka. Mitzvah ika an aleka. Dice allí, en el cubrir el polvo, con el polvo de la tierra, la sangre del animal, Isher mitzvah ika. Es como lograr que la mitzvah se cumpla en su función realmente más, más esencialmente práctica y mejor, pero ana aleika. Pero en A no hay ningún disfrute. En la Torá no hay un sahar a ese nivel expuesto. Del afar ba'efer, del polvo y de la ceniza de Abraham, creció la espiritualidad y la santidad. En el caso de la mujer sotá, ese acto llevaría al shalom bayit, a la armonía en el hogar. Taharam y Tumamet, por medio de la ceniza de la vaca roja, tendríamos la purificación de la impureza ritual provocada por un muerto. Capará al Maasea Egel, claro, Tabó Parabe Tejapera la Egel, por eso se tomaba la ceniza de la vaca roja. La vaca es la madre del ternero, entonces que venga la mamá a cubrir lo que hizo el hijo. Kolzet Samach Meachnat Abraham Avinu Arafat. Y todo eso nace nada más y nada menos de toda esa impactante frase que dijo Abraham, yo solamente soy polvo y ceniza. Miren lo que es la proyección, ¿no? De una palabra, de un compromiso. Mamash, de ese momento. Afar Baefer. Y segulá zot emuná be'achnata nivra lifnei boró. Porque esa es la segulá. Ese es el principio que hace, que muestra cómo el ser humano, el creado, se somete ante su creador. Y esta es la creación segunda que
hay en la creación del ser humano, Baitzer, Afar nada más, que lo creó polvo de la tierra. Termina el Rab diciéndonos, Hadvarim Niflaim, las cosas son realmente maravillosas y ocultas. Y hay que asombrarse tanto de las maravillas de la Sagrada Torá y también de las maravillas del Adam, la Torá, del ser humano de la Torá. Kidavka, porque precisamente Amashpil Atzmo Leafar Mamash, porque seguramente la persona que logra reducirse hasta el polvo en sí, que se ve a sí mismo como afar, sin ningún tipo de retórica ni de metáfora, descubre que su polvo es el secreto de la existencia para la resurrección de los muertos, que es la creación de la santidad y la pureza y la espiritualidad. Su polvo, ese polvo del ser humano, que parecería ser solo lo material, dice, se sacude en la tejía, se sacude en la resurrección de los muertos, que barba Jaim Hayotó, todavía en los días de su vivencia, de su vida, y cuando su sometimiento no se anula a sí mismo, sino que obliga a su afar, a su tierra, a su polvo, a descubrir en él las fuerzas espirituales, una vez más, maravillosas y tremendas. Kol ze, amor be'adam amodé al nivra uto. Todo esto acontece en el ser humano que puede llegar a reconocer, obviamente, su capacidad o su ser creado por el Todopoderoso. Muy bien, nuestro capítulo, por supuesto, tiene más avances, y entonces seguiremos estudiando a partir también de la semana que viene sobre este componente tan esencial que representa, bueno, nuestra forma de vivir la vida y de comprender los relatos del hacer cotidianos. Que tengamos Shabbat Shalom o Mevorach. Les recuerdo la entrada de Shabbat aquí en Israel, aproximadamente 16:26. Hoy, 4:26, hay que revisar si los que no están en la zona del centro en general, y la salida de Shabbat 17:23. Así que tengamos verdaderamente un Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias.